Dice la palabra del Señor de esta forma. Si no tiene su Biblia a la mano, tiene dificultades, en la pantalla encontrará también la posibilidad de leer este pasaje. Dice la palabra del Señor así, Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Padre nuestro, eterno Señor, muchísimas gracias, Dios, te damos en este día por tan maravilloso privilegio, regalo que tenemos hoy de podernos juntar, de unirnos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, a nuestros hermanos que estarán a la distancia o tal vez en el diferido. Dios, bendice sus vidas, bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, aplicando estas palabras a nuestros corazones, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, y que toda claridad, Señor, pueda haber en nosotros, porque tú nos alumbres, Señor, porque tu Espíritu nos alumbre. Padre, permite que esta palabra nos anime, nos redarguya, seamos exhortados por ella, seamos conducidos, Señor, al arrepentimiento por tu palabra. Dios, ruego que sean efectivas en nuestras vidas, Señor. Permite esto, Dios. Somos indignos, Padre, a la verdad, pero a ti te plació, Señor, escogernos. Gracias por eso. Gracias por tan maravilloso regalo, Señor, porque hoy podemos también escuchar tu palabra, Dios. Ruego que libres a mis hermanos, Señor, de mí una vez más. Amén y amén. El pasaje en esta mañana es obviamente la continuación de los estudios de este evangelio según Juan, que hasta aquí hemos desarrollado, y que en la sección de hoy, aunque el título tiene que ver con el primer versículo que el Señor está presentando aquí en el versículo 35, sin embargo no es el asunto principal que el Señor quiera tratar en esta sección del pasaje del versículo 35 al 40 que hemos leído. El título del sermón está dado de la siguiente forma: yo soy, el pan de vida. En esa forma. En nuestras Biblias aparece sin la coma, aparece seguido, pero la idea del título es poder dar connotación o importancia o relevancia a los dos asuntos que el Señor está presentando al respecto en este pasaje. Yo soy el pan de vida. Y es que durante toda esta exposición que se va a hacer, que se ha estado haciendo del Evangelio de Juan, vamos a ver expresiones una y otra vez del Señor Jesús en las que Él nos acerca a su persona, a su deidad, a su naturaleza, en donde Dios nos da una perspectiva acerca de cómo Él se percibe a sí mismo. Yo soy, es la expresión que va a usar el Señor, y expresión que va a repetir varias veces en los evangelios, y al menos en el evangelio de Juan, que de esta serie expositiva que estamos haciendo, en este evangelio va a aparecer varias veces esta afirmación: yo soy. Al menos hasta aquí lo ha pronunciado dos veces atrás. Por ejemplo, cuando está en el diálogo con la mujer samaritana, recuerdan que el Señor le dice: yo soy el que te habla. ¿Recuerdan eso en las predicaciones anteriores? Yo soy el que te habla. También va a encontrarse usted en el versículo 20 de este mismo capítulo que el Señor les va a decir a los discípulos: yo soy, no teman. ¿Sí? Cuando está en el evento de caminar sobre el agua. Esta sería la tercera mención que el Señor Jesús hace al respecto de su persona. Yo soy el pan de vida,
que a través del capítulo 6 va a mencionarlo al menos 3 veces. Yo soy el pan de vida en el versículo 35, en el 48 nuevamente yo soy el pan de vida, en el 51 yo soy el pan vivo. Pero a través de todo el Evangelio va a aparecer esta afirmación también, como por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. También yo soy la puerta de las ovejas en Juan 10, capítulo 10, verso 7. Yo soy el buen pastor en Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 yo soy el camino y la verdad. Eso lo sabemos, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1 yo soy la vid verdadera. Y la última vez que aparece, la última vez que aparece esta afirmación es cuando el Señor está siendo arrestado y se presentan los alguaciles, se presentan estas personas a arrestar a Jesús y vienen preguntando por un Jesús de Nazaret y el Señor se les adelanta y les dice yo soy. Y ellos retroceden y caen a tierra, entre otras menciones que pueda haber del yo soy, porque puede ser que esta lista está incompleta, hay más afirmaciones al respecto. Y es que Jesús ha estado hablando acerca de su identidad, estimado hermano. Hasta el momento, varias veces ha hablado de quién es Él, ha hablado acerca de su naturaleza, también ha expresado a los hombres acerca de dónde procede Él. Y ante dicha afirmación, yo soy el pan de vida, que aparece en el versículo 35, aún así los hombres siguen esperando al Cristo. Ante el milagro, por ejemplo, de la multiplicación que está en la primera parte del capítulo, ¿lo recuerdan? ¿Qué hubo de cena? ¿Qué hubo de comer ese día? En el capítulo 6 recién empezamos. Hubo pan y ¿qué más? Y pescado, ¿cierto? Pescado, pan y pez. Ahora, ante ese milagro de multiplicación, ante ese milagro que el Señor hizo, la multitud a la verdad solo quiso ser satisfecha y consiguió esto, ser satisfecha en lo que ellos querían. Y visto en las predicaciones anteriores, el Señor también les expone a estos hombres diciendo lo siguiente, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan, ¿cierto? Y se saciaron. Comieron el pan y se saciaron. Por lo que vemos aquí que ellos no están ahora tras la persona de Jesús, alcanzándolo, buscándolo, con cierto desespero por la señal de la que fueron testigos ese día, sino porque están deseando ser saciados otra vez, no por haber visto una señal. Y recuerden que Juan al final del Evangelio nos va a recordar que estas señales se han hecho para que creáis en Jesús, para que creáis en Cristo. Pero la verdad es que estos hombres aquí no están porque hayan visto una señal, sino porque sus vientres fueron llenados. Esa es la razón por la que están buscando a Jesús. Y Jesús los confronta y les dice, ustedes me buscan es por esta razón. Y los insta en el versículo 27 a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Las necesidades que se exponen en este pasaje son necesidades de carácter básico, como por ejemplo el ser alimentados. Dígame aquí de quién de ustedes no cree que ser alimentado es una necesidad básica cuando se acercan las 12 del día y uno ya empieza a experimentar dicha necesidad, ¿cierto? Es una necesidad básica, así como el vestido, así como el techo. Pero el Señor confronta las motivaciones por las cuales ellos se acercan a Él, por las cuales están viniendo a Él. Y el Señor les reitera, ustedes me buscan no por las señales, sino me buscan porque ustedes fueron satisfechos, fueron saciados, se llenaron con lo que se les dio de comer. Y después de esto, estoy haciendo un poco de recordar algo de las enseñanzas anteriores.
después de esto tientan al Señor Jesús diciéndole, bueno, ¿qué señal haces tú? ¿Recuerdan ahí atrás cuando le dicen al Señor, versículo 30, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? El argumento usado por estos judíos en este punto es una relación del ver acá en el versículo 30. Yo sé que estamos entre el 35 y el 40, pero tengo que poner un poco en contexto las cosas que se están desarrollando acá. ¿Por qué? Porque esa pregunta que ellos hacen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Es que a partir del razonamiento que ellos están usando, hacen una relación de ver, creer, ver como causa y creer como la consecuencia. Es decir, que ellos están haciendo notorio su profunda ignorancia acerca de la persona que se les ha presentado, que tienen al frente, que los ha alimentado, y ignoran totalmente acerca de esto. Y solo les queda llegar a la conclusión del versículo 34. Señor, danos siempre este pan. Esa es la conclusión a la que llegan ellos. Versículo 34. Señor, danos siempre este pan, le dicen a Jesús. En la mente de estos hombres judíos se ha gestado una idea. Se ha gestado la idea de que Jesús es el tal profeta que habría de venir. Se ha gestado la idea de que así como sus antiguos, sus antepasados fueron alimentados 40 años en el desierto, ahora el que ha venido y que está frente a ellos los va a alimentar, pero ya no solo por 40 años, sino los va a alimentar por ¿cuánto tiempo? Por siempre, por siempre. Y es que ellos no reconocen el desierto en el que se encuentran y solo en su ignorancia, danos por favor de este pan. A tal punto que Jesús les va a proveer el pan y déjeme decirle que se van a indigestar con el pan que les va a dar. Atrás el menú había sido pan y pescado, no, pescado. Los había alimentado así, pero el menú de hoy que el Señor les ha preparado a ellos es: yo soy el pan de vida. Qué dolor de estómago les dio. ¿Por qué digo esto? Porque este menú no les va a satisfacer en las formas en las que ellos querían ser satisfechos. Ellos a la verdad solo querían satisfacer su vientre. Pero la indigestión que les va a producir, yo soy el pan de vida, usted la puede ver en el verso 41, cuando el escritor afirma acá, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Les causó malestar esta afirmación. El verso 32, el Señor les había dicho, no os dio Moisés ¿qué? El pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En el verso 32 Él les había dicho que Moisés no fue el que los alimentó. Moisés fue el medio por el cual el Señor hizo obras, pero no fue Moisés el autor del maná que recibieron en el desierto, y que ahora ellos habían sido alimentados por el Padre allá atrás en la historia, pero que ahora el verdadero pan estaba parado frente a ellos y les estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Me imagino la decepción. ¿Han tenido alguna vez una expectativa tan alta que cuando usted llega y se pierde esa expectativa queda como sin ganas ya de nada más? El menú del día es yo soy el pan de vida. La expectativa de estas personas era esperar otra vez maná, alguna forma de alimento que los llenara para siempre, y Jesús les dice, aquí está el pan de vida del cielo, el verdadero. Es decir, que el que comieron en el desierto era un tipo, era un tipo. No era el verdadero, y por eso el Señor Jesús ahí en el verso 32 va a afirmar, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque ahora lo que había sido un prototipo allá en la historia, en el pasado de ellos, en el pueblo de Israel,
ahora viene a ser una realidad. El modelo, el original está presente ante ellos. El pan que da vida. Qué desinflada, ¿no? Qué desinflada. Y la notan ustedes en el verso 41 con las murmuraciones de ellos. Estaban esperando una señal. Recuerda que los judíos, ¿qué piden? Los judíos piden señales. ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría, conocimiento. Los judíos no pierden la costumbre. Y aquí ante el Señor Jesús solamente están pidiendo, Señor, haz una señal. Pero lo que escuchan no va a satisfacer su deseo carnal. Y no van a atentar al Señor ante dicha proposición. Van a volver a casa con la misma hambre física estos hombres. Van a volver con la misma hambre que llegaron, porque no van a ser satisfechos. Su curiosidad o cualquier necesidad por la que estaban buscando a Jesús no va a ser satisfecha en ese día. Solamente con esta afirmación serán satisfechos a aquellos que veremos más adelante, de los cuales el Señor va a afirmar algunas cosas más adelante. El verdadero pan del cielo, cuando Él afirma, yo soy el pan del cielo, esa afirmación tiene dos connotaciones. Una, la literal, es señalarse a sí mismo de que el pan de vida, el versículo 35, yo soy. El pan de vida yo soy. Pero la segunda es afirmar que Él es quien ha de ser, que Él es el yo soy. La expresión usada acá para decir yo soy el pan de vida es una forma un poco rara, un poco que no se encuentra muy seguido en la escritura, y se usa, por ejemplo, o se usó en la versión en griego del Antiguo Testamento para la traducción que se hizo del Antiguo Testamento en Éxodo 3:14, cuando el Señor se aparece a Moisés a través del evento de la zarza. ¿Recuerdan ese evento? Y ante esta manifestación de Dios y en el diálogo que sostiene ahí con Moisés, Moisés le dice al Señor, bueno, le dijo Moisés al Señor, he aquí que yo voy a los hijos de Israel, ¿no? Está como suponiendo Moisés acá. Bueno, yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Así que el Señor le responde ahí en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Esa expresión que está aquí, yo soy el que soy, es la misma que Jesús está usando en este pasaje para decir yo soy. Normalmente se usa en el idioma original una sola palabra para referirse a yo, a mi persona, yo soy. Pero Jesús usó dos expresiones que son exactamente las mismas que aparecen en Éxodo 3:14 para decir yo soy. Y es como si dijera yo soy el pan de vida. Y ahí en Éxodo 3:14 nos recuerda un par de cosas que son muy importantes. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Subraye esto en su Biblia, si usted tiene la libertad de subrayar su Biblia. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, si Moisés había sido enviado en nombre de yo soy el que soy, pues ahora el hecho de estos judíos estar frente al que había mandado ese mensaje, Moisés iba en nombre de, pero ahora en nombre de quien venía Moisés, la persona misma estaba presente entre ellos, y es el Señor. Y Juan a través del Evangelio, y por ejemplo en el primer capítulo nos da una evidencia de su deidad, una evidencia de que Él es Dios. Jesús es el Señor. El Jesús formado en la mente de estos judíos es un Jesús muy parecido a Moisés. ¿Por qué?
Porque están esperando un Jesús que satisfaga sus necesidades. Pastor, pero son básicas. Sí, pero aún en lo básico y en lo simple y en lo que pudiera ser puro en nosotros hay corrupción, estimado hermano. Y es que ellos formaron un Moisés en sus mentes que los va a alimentar y que ya no piden que los alimente por 40 años, sino que los alimente por siempre, hermanos. ¿Sabe cuánto se ahorra uno donde fuera la comida gratis? Bueno, no hagan cuentas, ¿no? Ellos están formando esa idea de Jesús, de que Jesús es el que los va a alimentar y que si Moisés ha hablado en nombre, no, Jesús los va a alimentar. Esa es la idea que ellos están formando. Así que esa idea que se formaron de un Moisés, pero allí con el rostro de Jesús, va a traerles decepción, va a traerles frustración a sus vidas. Porque el Señor Jesús en el verso 36 les va a decir: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. Y déjeme expresar esto en la siguiente forma. Recuerda que había hablado de una relación de ver y creer como causa y consecuencia. Pareciera ser la lógica de esta situación. Ellos le piden al Señor: bueno, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? De esa forma es la que ellos se piden que necesitan para poder creer. Pero el Señor Jesús da testimonio acerca de, no sé si decir la habilidad o inhabilidad del hombre para no creer aunque vean, o la habilidad del hombre para rechazar aunque vean, para alejarse de Dios, para estar repulsivo a su persona. Y la relación que aparece en el versículo 36 de ver y creer, podemos verla en dos formas, a las que yo voy a denominar una forma activa y una forma pasiva. Ver y creer. ¿Qué quiero decir con esto? En la forma activa es toda expresión de los hombres afirmando: muéstranos para que podamos creerte, muéstranos para que podamos ver. Esa es la forma activa. Es la forma en la que los hombres toman una decisión, dicen: bueno, muéstranos entonces para que veamos. Esa forma activa solo cosecha un resultado que el Señor Jesús está diciendo acá: vea, ustedes vieron y no creyeron. Y a Tomás más adelante le va a decir: bienaventurados los que creyeron sin la necesidad, estimados hermanos, de ver. Esa forma activa, el resultado que cosecha es: no creeréis. Así que, hermanos, la facultad que habilita la fe nuestra no es el ver para creer. La facultad que nos habilita a nosotros, no somos nosotros para creer. No somos el del primer paso. Porque la verdad, con todo el testimonio que yo veo hasta aquí, veo que nada habilita al hombre para ver a Jesús, porque ellos lo tienen al frente. ¿Alguna vez no ha pensado usted y ha deseado: ojalá yo estuviera en esos tiempos en los que estos hombres estaban? Ojalá yo pudiese ver a esos hombres para poder creer mejor, tal vez. Porque muchos creyentes han formado una idea del Señor equivocada, y esto los lleva a tener conclusiones equivocadas acerca de Jesús. Han formado un Jesús en sus mentes que no es el apropiado, y que aún creyentes piden: necesito ver para creer, ver para creer. Además, en el versículo 34 decía que ellos dijeron: Señor, danos siempre, ¿qué cosa? Danos siempre este pan, ¿cierto? Danos siempre este pan. ¿Y qué respuesta reciben del Señor Jesús ante dicha petición? Déjeme mostrarle, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Esa es la respuesta que reciben. Danos siempre este pan. Respuesta: yo soy el pan de vida. Respuesta de ellos, versículo 41. Murmuraban.
Pero el Señor les dice, ante la afirmación también de danos siempre este pan, ellos también reciben una respuesta adicional de yo soy el pan de vida. Y les dice, y es que el que a mí viene, ahí mismo en el versículo 35, el que a mí viene, ¿qué cosa, estimado hermano? Nunca tendrá hambre. Note la relación entre el siempre del 34 y el nunca del versículo 35. Porque los hombres, ante las necesidades con las que se acercan al Señor Jesús, formaron un Jesús de acuerdo a esa necesidad particular que tiene cada uno. Y esa singularidad hace que se acerque usted, cualquier persona o estos hombres aquí, a un Jesús que nunca va a poder satisfacerles, saciarles absolutamente. Y por eso llegarán a la afirmación siempre, siempre, siempre. Y Jesús les dice, es que si ustedes comen de este pan, nunca más tendrán hambre, estimados hermanos. Nunca más tendrán hambre. Muchos de nosotros hemos formado un Jesús, y lo decía anteriormente, diseñado para satisfacer una necesidad particular nuestra, una necesidad de acuerdo a nuestras deficiencias. Deficiencias en el sentido, por ejemplo, que puedo haberme formado un Jesús muy próspero, un Jesús que todo me provee, que todo lo que le pidamos, Él lo dará, pero lo dice la palabra del Señor, hermano, todo lo que le pidan, Él lo va a dar. Y un Jesús próspero que se formaron materialmente, un Jesús próspero material en lo físico, en lo efímero, en lo vano, un Jesús al que se acercan a demandarle prosperidad. Eso en un caso. Pero usted dice, no, hermano, aquí no hay nada de eso. Bueno, tal vez otro se ha formado un Jesús sanador, un Jesús en el que necesito al Cristo sanador. No me sirve el que me salva, necesito el que me sana. Y demandamos sanidad de Jesús tal vez. Y seguramente encontraremos respuestas ante el tal respecto como la que recibe Pablo. Bástate mi gracia. Porque estos hombres piden pan y el Señor les dice, yo soy el pan. Y si pedimos a veces sanidad, el Señor dice, bástate mi gracia. Gracias, Señor, porque ese es suficiente. También un Jesús formado en nuestras mentes que acepte mi vida como soy, con todas mis debilidades, con todos mis pecados, con todos mis defectos. Un Jesús que no me juzgue, que no me critique, que no me vaya a querer cambiar. Es posible que usted haya formado en su vida un Jesús de esa forma, pero esa forma de Jesús solo complace o solo satisface mi hambre de autocomplacencia, mi hambre de quererme satisfacer a través de esto. Pero Jesús no está solucionando dicha flaqueza, dicha situación material en los hombres, sino que va a lo medular, va a lo que realmente importa. A los que escuchan acá, Jesús no les está solucionando nada. Claro, con esto no quiero decir que Jesús no les vaya a proveer, pero es que el que ha venido a Cristo de forma genuina entiende que el Señor proveerá, estimado hermano. Cuando el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos a orar, recuerda que los discípulos piden, enséñanos a orar, y el Señor les da unas instrucciones, pero antes de empezar ahí en la oración del Padre Nuestro, antes de empezar eso, el Señor les recuerda y hace la comparación con los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos, y le recuerda a sus discípulos, vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. ¿De acuerdo? También les dice a sus discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas también serán satisfechas. Aquí está encauzando a estas personas a la verdadera prioridad del ser humano.
¿Cuál debe ser la prioridad del ser humano? La búsqueda de Cristo, la búsqueda de su persona. Y es que el que ha comido del pan de vida, estimado hermano, nunca más tendrá hambre. Así lo afirma nuestro Señor acá. ¿Alguna vez hemos podido sentirnos insatisfechos con Cristo, con el Evangelio, en nuestro caminar? Pero no es porque el Señor haya dejado de ser suficiente, es porque hemos encontrado una suficiencia teórica, una suficiencia tal vez hipotética y real en la satisfacción de algunas de nuestras necesidades. Puede ser que nos haya pasado. De hecho, es algo que se ve regularmente en algunos cristianos, estimado hermano. Según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, así será el concepto de Cristo que cada uno se haya formado. Ellos, un Cristo que llene sus vientres, un Jesús que llene sus vientres. ¿Y nosotros? ¿Y usted? Ellos buscaban a Jesús, al Jesús de su querer. Yo no sé si exista en la RAE, les decía a los hermanos de esta mañana. No lo alcancé a buscar a propósito en la RAE. No creo que exista. Ellos buscan al Jesús de su querer. Pero el creyente, al Jesús de su querer para satisfacer sus vientres. Pero el creyente, no muy diferente, puede pasar toda su vida buscando al Cristo que cree necesitar. Y no ven al Cristo que los puede salvar o que los ha salvado más bien. Y pueden pasar 40, 50, 60 años en el Evangelio y será la misma constante. Porque están buscando al Cristo que satisfaga lo que me falta en lo que yo creo que me falta. Y nada les satisfacirá eso. Gracias. En el verso 35 también hay una afirmación interesante al respecto. Jesús hace dos afirmaciones. El que a mí viene, verso 35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, voy a omitir la expresión de no tendrá hambre, y paso al siguiente punto y coma, el que a mí viene y el que en mí cree. Jesús pone en términos entendibles a estos hombres que aquellos que vienen y creen serán saciados. Eso es lo que claramente el pasaje está diciendo acá. Y el Señor también lo afirma en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. No habla de buscantes ni de buscadores, habla de hombres hambrientos que fueron saciados, de realidades en la vida del creyente. Por lo que el verso 35, al afirmar el que viene a mí y el que en mí cree, parece una invitación abierta, una invitación a libertad y a escogencia nuestra, una invitación abierta a venir a Él, dependiente de la facultad humana, de la voluntad del hombre, dependiente del deseo del hombre, dependiente del ver para creer. Pero Jesús ya dio testimonio que no es posible en esta forma. En concordancia también con todo el mensaje del Evangelio, el anuncio del Salvador, del mensaje salvador, debe hacerse a toda la humanidad. Ya usted lo sabe. A toda criatura debe predicársele el Evangelio. Y pareciera tener concordancia con que el que a mí viene y el que en mí cree como un asunto de puertas abiertas. Y a la verdad hay una responsabilidad dentro de los creyentes del Señor, de ir y predicar el Evangelio, y que no podemos descansar solamente que el Señor nos ha salvado, sino que hay una responsabilidad de todo creyente de ir a predicar el Evangelio. Vayan y hagan discípulos, ¿recuerdan? Es predicar el mensaje redentor, el mensaje salvador. ¿Por qué hay que predicar? ¿Por qué hay que corresponder a esta responsabilidad? Porque todos aquellos que de antemano han escuchado al Padre, para todos aquellos que se han preparado buenas obras,
Estas obras fueron hechas para que anduviésemos en ellas. Y a todo aquel que se le predique, y han sido preparadas buenas obras para todos aquellos, entonces reconocerán la voz del Hijo, el anuncio del Evangelio. ¿Sabe por qué lo digo? Déjeme llevarlo al versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre da al Hijo, viene a Él, estimado hermano. Es inevitable, es irresistible el llamado de Cristo, es irresistible el mensaje del Evangelio. Todos vendrán a Él, pero todos ¿quiénes? Aquí ya entra entonces el asunto condicional que limita a quiénes. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que la buena obra de venir a Cristo, en principio en el verso 35 parecía ser de puertas abiertas. Tú puedes venir a Cristo. ¿Quieres venir a Cristo? Puedes venir a Cristo. Pero el Señor mismo también aquí en el verso 29 afirma lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, estimado hermano. Así que el asunto de puertas abiertas ya no parece tan de puertas abiertas, porque a la verdad el Señor Jesús está dando testimonio aquí acerca de elección, de salvación, sí, para todos los hombres, pero en el marco de la elección. Y es que esta es la obra de Dios, estimado hermano. Pensamos a veces que esto es una obra nuestra, una obra que todos podemos alcanzar, una obra en la que le podemos decir al Señor: muéstranos, llénanos de conocimiento, llénanos de sabiduría, permíteme estudiar tu palabra con mucho. Pero si el Señor no ha puesto fe en tu vida, no ha puesto esta obra, creer, no vendrás a Él. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la respuesta a la pregunta de los judíos cuando dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les sale, ellos preguntan de sí mismos: ¿qué vamos a hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les sale con que esta es la obra de Dios. Señor, pero usted sí no se ayuda. Esta es la obra de Dios. Pues bien, es lo que el Señor está diciéndoles a ellos acá, y podría indigestarnos a nosotros. Pero es una obra exclusiva del Señor. Al creyente esto debe llenarlo de profundo y absoluto gozo, estimado hermano, que esto haya sido voluntad suya. Que usted y yo podamos escuchar, que usted y yo podamos creer. Esto debe llenarnos de absoluto gozo, porque el Señor nos ha traído a Cristo. Porque en el verso 37, todo lo que el Padre da al Hijo, algunos se les escapan al Padre mientras van al Hijo, ¿cierto? No dice eso, dice: vendrán a mí. Y esa afirmación es de certeza absoluta, que no hay pierde en esta seguridad que el Señor está dando aquí. Todo lo que el Padre da al Hijo, ninguno, dice el Señor Jesús más adelante en el versículo 39, ninguno pierda yo. Esto, estimado hermano, es seguridad de la salvación. Esto es seguridad en la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no partió de mí. Porque no partió de mis posibilidades. Ahora, consideremos la posibilidad de que nosotros, en el versículo 35, el Señor estuviera introduciendo la idea de que alguno pueda venir por su propia cuenta. Vamos a considerar dicha posibilidad. Pues déjeme decirle que al considerar dicha posibilidad, no hay seguridad total de que usted pueda permanecer en la persona de Cristo.
porque solo es dada la seguridad a todos aquellos que han permanecido, que son traídos por el Padre al Hijo. Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿cuánto se pierde, hermano? Absolutamente nada. Ninguno se pierda. De todo lo que me diere, ninguno se pierda. Eso es seguridad. Lo otro que yo quiera considerar como una posibilidad no me asegura absolutamente nada. Aquí también en este punto cobra relevancia la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la semilla que es lanzada? Que es dispersada la semilla en el campo, pero que hay 4 escenarios en los cuales suceden diferentes, hay 4 circunstancias diferentes. La primera es la semilla que cae entre pedregales, la que cae fuera del camino, la que cae entre espinos y la que cae en buena tierra. 4 posibilidades. Dentro de las 4 posibilidades, unas ni posibilidad alguna, ¿cierto? Ni para germinar. La más cercana tal vez podría ser la que logra crecer un poco, pero al final es ahogada, ¿verdad? Ahogada. Y solo una tiene seguridad en esto. Solo una tiene seguridad en el mensaje del Señor, y es la que cae en buena tierra. Y usted no es buena tierra, ni yo soy buena tierra, porque yo sea muy buena tierra. Porque a la verdad, de entre todos los hombres, si yo me comparo con cualquier persona cristiana, un cristiano con un no cristiano, lo quisiera comparar, a la verdad voy a ver tantos o tan iguales defectos, que la virtud que voy a ver no es que a usted lo escogió porque es que usted era como mejor persona. A usted lo escogió porque es que usted parecía mejor y el Señor preveyó que en el futuro usted iba a ser mejor. No. Sino porque el Padre lo ha dado al Hijo, y por eso usted puede creer. Porque sí, hermano, a usted el Señor le trajo, y la palabra dará fruto en su vida. En otros terrenos no dará fruto. Solamente serán oidores meramente. También cuando el Señor en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, eso está explícito. Todo lo que el Padre me da viene a mí, ¿verdad? Pero también está implícito todo lo que el Padre no me da. Si todo lo que el Padre me da viene a mí, todo lo que el Padre no me da, lo seguro es que no vendrá a Él. Lo seguro es que no puede ir al Hijo, perdón. Y vuelvo al tema de las virtudes en el hombre. Todos los que el Padre da al Hijo son los viles, son los menospreciados, son los necios, son los pecadores. Todas estas son virtudes dignas de ser llevados nosotros al infierno. ¿No es así? Todas estas son virtudes de hombres que lo que merecen es el mismo infierno, pero que lo que brilla en nosotros no es nuestra virtud, nuestras cualidades o alguna cualidad en particular, sino brilla en nosotros es su gracia. Eso es lo precioso. El creyente que ha sido salvado por Dios, en algún momento ante el pecado hemos experimentado indignidad y hemos experimentado la repulsión que genera nuestro pecado hacia la santidad de Dios, hacia lo santo, hacia lo puro. Pero experimentamos esto no porque hayamos sido entregados al infierno. Experimentamos esto porque hemos sido entregados a Cristo, y su santidad nos convida a vivir santamente, estimado hermano.
Porque podemos oír y podemos entender su palabra y reconocemos que lo que somos dignos, la verdad deberíamos ser dignos del castigo y de la ira, pero que hemos recibido la misericordia de nuestro Señor gratis, sin costo, sin merecerlo. Así que todos los que el Padre ha traído a Cristo han sido incrédulos. Todos los que el Padre lleva a Cristo son incrédulos, son evidencia. La incredulidad es una evidencia, estimado hermano, de no haber mérito en los hombres. La incredulidad es una evidencia de que la salvación no es por mí, la salvación es de Cristo, por Cristo, para Cristo, en Él. Y si el Padre te ha traído a Cristo, camina hacia Él, ven hacia Él. Porque esa es la invitación que está haciendo el Señor Jesús. Vendrán a mí, vendrán a mí. Es decir, Él ha dispuesto, ha asegurado tu salvación. Ya no queda sobre tus hombros tan gran responsabilidad, tan pesada carga que sería salvarnos por nosotros mismos, que la verdad sería inalcanzable, y que en otra de las parábolas el Señor Jesús va a decir que el costo de esto nadie lo puede pagar en una, ni en dos, ni en tres, ni en 4 vidas, porque somos incompetentes para esto. Pero no te libra de ninguna responsabilidad, es decir, no te quita responsabilidades. He sido salvo, me echo a dormir y no hago más nada, ¿verdad? Decía un cantante por ahí, y no hago más nada. Pero no te libra de responsabilidad de esto. El hecho de que el Señor te haya provisto de salvación, de sangre suficiente por tu pecado, no te libra de responsabilidad. Y déjeme darle un ejemplo. Y aunque probablemente el hombre paralítico, el que había estado junto al estanque, no haya sido salvo, no sabemos, probablemente creemos que no haya sido salvo, pero quiero usar el ejemplo del hombre paralítico para decir lo siguiente. Es que una vez el Señor Jesús habló su palabra, obró el milagro de la sanación en él, le ordena que se tome su lecho, que se levante y ándale. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan cuando vimos ese pasaje? Y anda. El hombre paralítico, después de ser sanado, pudo cargar en sus manos el lecho en el que antes él reposaba, estimado hermano, ante esas palabras de levántate y anda. Pues entonces también dentro de la doctrina de la salvación, elección, el Señor cuando te provee esto, te convida a descansar en la salvación, pero a caminar permanentemente en Él. Perseverancia, perseverando. Esta doctrina te invita a descansar en el Señor, a perseverar en dicha obra. Que yo sé que a pesar de que pecamos, estimado hermano, una y otra vez a veces contra el Señor, y nos dolemos y sufrimos y fracasamos a veces, el llamado es: camina hacia Cristo, porque tu pecado te arrastra a caminar en dirección contraria. Pero camina hacia Cristo, porque ahora estás habilitado para caminar hacia Él. Camina hacia Cristo todos los días, a pesar de la necedad, o a pesar de los razonamientos, o a pesar de cualquier circunstancia. Ve al Señor, porque Él es un manantial de agua viva, estimado hermano. Camina hacia Él, porque los que pudieron ver hacia Él, dice el Salmo 34:5, los que miraron hacia Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y el Señor también afirma allí en el verso 37: y todo el que viene a mí no lo echo fuera. ¿Cierto que sí? Lo dice allí. En el griego, la negación usada aquí no aparece como en otras negaciones, en donde simplemente se dice no a tal cosa. La afirmación usada, la negación usada acá, es no, no.
Se usa 2 veces la negación acá. Eso tenía un propósito en el lenguaje en el que se escribe, y es decir, miren, no hay posibilidad alguna, no hay ni física, ni material, ni imaginaria, ninguna posibilidad de que alguno se le vaya a perder al Señor, de que alguno vaya a perderse. No hay posibilidades de que Cristo rechace a algunos de los que vienen a Él, ni la más mínima y remota posibilidad. Porque a la verdad los únicos rechazados aquí son los que pudieran venir en nombre propio. Note la relación. Verso 37. Y todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todos los que son rechazados por Jesús son aquellos que el Señor Jesús va a llamar como hacedores de maldad, y a los cuales va a proferir el juicio de apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo recuerdan? Pues si buscas una cualidad en ti mismo y en tu dignidad, en tu persona, en lo que eres, que te distinga de otro fulano allá afuera, a quien tal vez Dios no escogió, no vas a encontrarla. Y hago énfasis otra vez en esto, no la vas a encontrar. Te vas a ver muy similar, porque en ti no reposa ninguna cualidad, estimado hermano, más que la gracia del Señor. Los vinientes a Cristo no son rechazados, hermanos, bajo las condiciones que he expuesto, bajo estas condiciones que el Señor expone acá, porque son obras que el mismo Padre hace, son obras que el mismo Señor hace, fe que pone en el corazón de los hombres para poder ver ahora sí. Es una obra que Él hace, y los que son enviados por el Padre sencillamente nunca encontrarán una expresión como apártate de mí, sino bienvenido, hijo. Así que en el verso 37 no cabe tampoco la posibilidad de que alguien diga en el infierno, yo fui a Cristo y Él me rechazó. No hay ninguna posibilidad de que esto pueda suceder. Más bien, siempre fueron perfectos desconocidos, a quien el Padre nunca envió a Jesús, y vinieron, trataron y se esforzaron por ellos mismos, pero no fueron enviados por el Padre. A Jesús nosotros, cuando el Señor nos llamó, cuando Cristo nos llamó, nosotros no llegamos a Cristo porque usted supiera mucho de Cristo. Dígame, ¿cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque sabían mucho antes de eso? A algunos llamó a Cristo, Cristo lo llamó porque usted sabía harto de su persona. No, estimado hermano, usted no viene a Cristo por un perfecto conocimiento, un completo conocimiento o una firme confianza. Usted viene a Cristo porque en su debilidad el Señor le tomó, le trajo, le puso fe en usted. Y el Padre ha dado a su Hijo. Y el Hijo dice a ninguno, verso 39, para que a ninguno pierda, y ninguno el Señor ha perdido, estimados hermanos. Lo va a afirmar más adelante en la oración que Él hace por sus discípulos. Ahora, no podrás venir a Jesús, no porque no puedas usar tu intelecto, o no porque no tengas voluntad o corazón o inteligencia. Tienes todas estas cualidades, pero ninguna de ellas te habilita para venir a Jesús, porque aparte de todas estas cualidades también tienes una muy grave, que es hay muerte en ti. Pero si tú has creído en Cristo, ya para ti no hay condenación. Y no puedes venir a Dios si Dios no te da ese regalo. Y si tú has disfrutado de este maravilloso regalo de comer del pan de vida, por el cual nunca más tendrás hambre, gloria a Dios por este maravilloso regalo. Y esto tiene un propósito. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Verso 39. Que todo lo que me diere, estimado hermano, no pierda yo. Todo lo dado a Él, el Señor no lo va a perder. Al igual que los judíos, la afirmación que en los versículos anteriores hacían ellos, de que
¿qué haces tú para que podamos ver y podamos creer? ¿Recuerdan? Ver para creer. Pues al igual que los judíos, Tomás hace una afirmación parecida. ¿Recuerdan entonces? Tomás no cree. Yo hasta que no ponga mi dedo en la llaga, no ponga mi dedo mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y el Señor Jesús después se aparece a ellos. Y nótese el mérito de Tomás. ¿Cuál es el mérito de Tomás? El mismo de estos hombres. El mismo mérito que tienen estos hombres. Necesito ver para creer. Gracias a Dios. Gracias a que el Señor le había escogido. El mérito no fue en Tomás. El mérito no fue de él. Y el Señor les dice, otra vez, lo repito, más bienaventurados son los que creyeron sin ver. Así que tenemos ese dicho de ver para creer. Pero la diferencia entre los judíos que piden aquí una señal del Señor Jesús y por ejemplo Tomás o nosotros no son nuestras cualidades o nuestra calidad de humanos, sino la diferencia radica en ser uno que fue traído o uno que quiso venir. Más o menos. Uno que fue traído y uno que quiso venir. El propósito con aquellos que el Padre trajo a su Hijo es el siguiente: que sean, versículo 39, no lo pierda, añade que lo resucite en el día postrero, y en el verso 40 también, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y nuevamente afirma, y lo resucitaré en el día postrero. Todo este propósito salvador es dotar a aquellos elegidos por el Padre, aquellos escogidos por Dios, para dotarlos de vida eterna, estimado hermano. Por eso es que el hombre nunca más tendrá hambre. Y aparte de ser dotado de vida eterna, será resucitado en el día postrero. En esto consiste parte del tema de la salvación acá, en el que somos librados de la condenación eterna. Pero aparte de ser librados de la condenación eterna, somos provistos de vida eterna. Y que no estaremos en el lugar en donde esté la ausencia absoluta de la misericordia de Dios, el lugar de castigo y de sufrimiento, sino que estaremos en el lugar en donde habrá gozo absoluto y esperanza permanente. Nuestro castillo fuerte, estimados hermanos, para terminar, no está en nuestros quereres, si existe la palabra, si no, anótela porque hay que patentarla. No está en nuestros quereres, no está en nuestros deseos. La dotación de vida es segura porque Cristo nos la ha asegurado. La salvación nuestra es firme y permanente porque somos enviados por el Padre y lavados en la sangre de su Hijo. Y esperamos el día glorioso del Señor, en el que seremos levantados juntamente en las nubes con nuestro Señor, y anhelamos este día. Estimado hermano, pudiera ser que el enfoque que uno pueda darle a este mensaje sea el de Cristo, a la verdad, alimentó a las personas, y el evangelio debería ser meramente de esta clase. Alimentemos a las gentes. Pero la verdad es que el evangelio meramente social carece del alimento verdaderamente importante. Se satisfacen los estómagos, pero no se satisface la más grande necesidad del hombre. Perseveremos hasta el fin, estimados hermanos. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Ruego que nos conforte, Señor, que tu Espíritu aplique estas palabras a nuestras vidas, que tu Espíritu pueda darnos
la claridad, Dios, que tu Espíritu pueda darnos el remover de nosotros el sustrato que no permite que tu palabra pueda brillar, que tu palabra pueda, Señor, aflorar. Ayúdanos en esto, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, y permítenos en el día a día no considerar más importante nuestra indignidad, sino que sea más importante la sangre que tú derramaste por mi indignidad, Señor. Y que en agradecimiento podamos caminar hacia ti, Señor. Fortalécenos en las debilidades. Condúcenos, Señor. Líbranos de la tentación. Conduce nuestras vidas por esos preciosos valles verdes de tu palabra, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por nuestros hermanos, Señor, por nuestras familias, por la provisión que has dado. Si en alguna forma, Dios, hemos sido desagradecidos, perdona nuestra ofensa, Señor. Y gracias por lo justo, por lo necesario que nos has provisto. Has atendido todas nuestras necesidades, Señor, y te honramos por esto. Gracias, Señor. Amén y amén.